Amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osorio Moretti. En esta ocasión quiero hablarles de una novela que sin duda es fundamental y sin duda también una de las mejores que podremos leer en el caso de estudiar la narrativa venezolana de finales del siglo XX. Y estamos hablando nada menos de la obra Historias de la calle Lincoln del escritor Carlos Noguera. Bien, para quienes no lo conozcan, Carlos Noguera pues tuvo una vida bastante dilatada y muy relacionada con el ámbito cultural venezolano, sobre todo en los últimos momentos, en los últimos años de su vida, ¿no? Incluso llegó a ser presidente de la editorial Monte Ávila, estuvo muy ligada a los procesos que se hicieron durante el chavismo con el libro, con la creación de alguna manera del perro y la rana, entre otras cosas, ¿no? Carlos Noguera forma parte de estas, digámoslo así, de estas vanguardias históricas que entre los años 60 y 70 pues marcaron un hito que de alguna manera ya había comenzado en el año 28 con Los Chicos de Válvula, la famosa revista que instaura de manera formal la vanguardia en Venezuela en 1928. Pero lo interesante de esto es que Noguera, que forma parte de un grupo llamado NHAA, en donde encontramos autores también muy importantes de la talla de José Balsa o de Lubio Cardoso, por hablar de figuras, digamos, que estaban allí desde el principio. Él comienza escribiendo más bien poesía y al escribir básicamente, él escribe creo que dos poemarios, uno de ellos es Laberintos, que lo publica la misma editorial en HAA en 1965 y eventualmente en el año 1971 gana un concurso internacional de novela que hace la editorial Monte Ávila, que tenía muy poco tiempo de haberse creado y estaba dando muy buenos resultados a nivel de producción editorial. Bueno, hacen un concurso internacional sobre la novela y lo gana en la primera edición de ese concurso Carlos Noguera con esta obra que estamos viendo acá, lo que nos dice muchísimo desde el punto de vista de la historia cultural venezolana, tomando en cuenta algunos de los rasgos que voy a señalar acá y que a mi juicio pues lo hacen sin duda importante dentro de la historia literaria nacional. El primer rasgo que me llama la atención es que estamos ante una obra que ya no va a ser narrada de manera tradicional, es decir, el relato clásico donde hay un inicio, un desarrollo y un desenlace al que estamos acostumbrados a leer y que todavía es muy popular, dicho sea de paso, sino que en el contexto en el que están escribiendo estos autores y Carlos Noguera como ellos, las maneras que van a imperar tienen que ver un poco con estas visiones de la vanguardia de romper los esquemas tradicionales, de buscar nuevos modos narrativos, de crear una pluralidad de voces en el relato que genere una complejidad tal que solamente un escritor profesional pueda hacerlo y un lector bien entrenado pueda captar lo que está ocurriendo allí. Y bueno, básicamente Historias de la calle Lincoln nos daría la impresión de ser un libro de cuentos, además ambientado en esos espacios que en efecto es así, de Boulevard de Sabana Grande en Caracas. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a leer el relato, tras relato, tras relato, para ponerlos entre comillas, vamos a notar que todos están interconectados de alguna u otra forma. Personajes que están en un capítulo determinado aparecen después por alusión. Cosas que hace un personaje en algún momento de la historia eventualmente es protagonizado posteriormente más adelante. Cosas que no entendemos al principio empiezan a tener un nudo al final. Y así de manera, digamos, atómica, vamos viendo cómo se teje una red de vasos comunicantes en donde vamos viendo una perspectiva más global y plural
de un poco ese ambiente de la Venezuela de los años 70 que se caracterizó por una parte por la bohemia, por esta suerte de riqueza y de bonanza económica que hubo en los grandes espacios urbanos debido a los altos precios del petróleo y un país democráticamente estable y muy importante a nivel de imagen internacional. Pero por otra, esa bohemia está acompañada, pues, parte de un imaginario de personajes que fueron políticamente derrotados porque desde la década de los 60 hubo un proceso de lucha, de guerra, digamos, interna, que establecieron los comunistas a través de las tácticas de guerrilla en las zonas, digamos, silvestres del país, ¿no? En las zonas del occidente del país. Que ahora han sido pacificados y de alguna manera están reincorporándose a la vida democrática. Entonces vamos a encontrar muchas alusiones a personajes jóvenes que han vivido este periodo de la guerrilla y que están un poco traumados, que no se han acoplado del todo y entonces vamos a ver personajes que cometen asaltos a bancos, personajes que todavía dentro de las urbes están conspirando de alguna u otra forma, así como personajes que dentro de este periodo de bonanza y riqueza que están viviendo, pues tienen un poco una vida disoluta y dedicada pues a los placeres y al buen vivir, ¿no? Una vida un poco diletante y también un poco, digamos, irresponsable por el derroche y por todo lo superficial del asunto. Entonces ahí hay componentes que nos hablan de la época que más o menos se vivió, pero además de eso nos habla de la estética imperante que tiene ahora la literatura en contraposición con lo que ocurría antes, porque muchas de las obras que estaban en la década de los 60 tienen siempre un trasfondo político que hace al lector notar la importancia digamos, del tema que está tratando allí. Pienso, cuando digo esto, en una obra como País Portátil, que si bien también tiene cierta innovación a nivel de los planos narrativos, todavía es muy fácil de decodificar el problema que trata País Portátil de Adriano González León con el problema de la lucha armada, ¿no? Aquí encontramos que, por el contrario, cada relato tiene un juego discursivo distinto. En algún momento encontramos un relato lineal, pero después encontramos un relato prácticamente objetivo a la manera del nuevo román que hacía Rob Guillet, o encontramos fragmentaciones de discurso en donde la narración se despersonaliza y no hay personaje, donde todo es una descripción objetiva. Estos aspectos que yo estoy diciendo hacen de esta obra una representación de esta nueva literatura que va a tener mucha fuerza en los 70 y que se va a caracterizar por procedimientos de experimentación con el lenguaje, con las formas, con las estructuras muy fuertes. Entonces, esta obra, de hecho, gana un premio internacional, lo cual habla mucho de los valores que ahora están dominando. Están dominando una escritura que va a tener mucha importancia el cómo se dice más que el que se dice, y además va a ir abandonando progresivamente el elemento ideológico que tenían obras y poemas de las décadas de los 60 que asumían el compromiso político como una forma de concientizar a los lectores de lo que estaba pasando. Y ahí tenemos poemas, por ejemplo, como Duerme usted, señor presidente, de Caupolicán Ovalles, o algunos relatos que llegaron a editarse en la década de los 60 en las revistas literarias, ¿no? Pienso en este momento una compilación de relatos de ficción 67 o 69 que llegó a editar la Central y había textos de autores como Adriano González León, como Gustavo Luis Carreras, como Héctor Mujica, en donde los relatos eran de guerrilleros siendo torturados por personajes de la DGPOL, en fin, toda la estética realista en función de impactar al lector con relación a temas en consonancia con su tiempo. Aquí esto no está. Si bien es cierto que va a tocar elementos de la vida bohemia y que el lector de esa época identifica muy bien, no lo vamos a encontrar, sino que va a imperar un poco estos relatos que van a ser disruptivos, novedosos en forma y que de alguna manera nos habla de cómo el ambiente cultural llegó a un grado de sofisticación tal que los escritores asumían y apreciaban
estos rebuscamientos que fueron típicos pues, de esta época. Entonces, leer una obra de este estilo, además de ser una experiencia muy atractiva, además estamos hablando de formas que van a repetirse o se están repitiendo en el momento en que él mismo lo está haciendo. No solo por esas formas disruptivas, bastante vanguardistas que ya, por ejemplo, hacía Luis Brito García con Rajatabla, sino que, por ejemplo, si leemos obras como El Osario de Dios de Alfredo Armas Alfonso, o si leemos después obras como la comedia urbana, mucho más adelante, a finales del siglo a principios del siglo XXI de Armando José Sequera, encontramos que se repite el mismo patrón de pequeños relatos aparentemente atomizados que después tienen vasos comunicantes que generan un gran relato entre sí. Y bueno, nada, leer este texto es una de las formas o uno de los pioneros en esas formas que van a ir progresivamente elaborándose en la literatura venezolana, lo que hace pues de este texto de Carlos Noguera y en general de cualquier novela de Carlos Noguera que fue extraordinario a nivel narrativo, imprescindible para leer. Bueno, nada, esto era lo que quería comentarles. Si tienen algún comentario o duda, por favor, háganlo en el cajetín que me gustaría comentarlos con ustedes. Y los invito a que sigan el canal, que le hagan clic a la campana, porque estaré mandando videos de muchos temas, de literatura, de libros, de escritura, de investigación, que seguramente va a ser atractivo para ustedes. Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en los siguientes videos. Hasta pronto.